Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las series turcas, especialmente de aquellas que nos traen dramas, romances y, por qué no decirlo, un poquito de caos, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso que ha estado dando de qué hablar en los círculos de la farándula turca, y que involucra a dos nombres que seguramente reconocen, Serkan y Özge. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Serkan alucina al ver a la representante de Özge en evento exclusivo. Sí, así como lo oyen. Algo se está cociendo y nosotros estamos aquí para desgranarlo todo. Prepárense para una buena dosis de especulación y quizás alguna que otra sorpresa. Antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es lo mejor que pueden hacer. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y todo lo que rodea a nuestras series y actores favoritos. No se lo pierdan. Así que, ¿qué ha pasado para que Serkan, uno de los protagonistas de esta historia, tenga una reacción tan drástica al cruzarse con la representante de Özge en un evento que se supone que era, bueno, exclusivo? La noticia saltó a la luz pública a través de algunos medios de comunicación turcos y, como era de esperar, las redes sociales explotaron con teorías y comentarios. Al parecer, Serkan y Özge, quienes en la ficción protagonizan una historia de amor que ha conquistado a miles, fuera de cámaras, bueno, parece que las cosas no son tan sencillas. El evento en cuestión era una gala de premios, de esas donde se reúnen las estrellas más brillantes del panorama televisivo y cinematográfico turco. Un lugar donde se supone que reina la camaradería y el buen rollo, pero que a veces se convierte en un campo de batalla de egos y, en este caso, de aparentemente malas vibras. La información que tenemos es que Serkan estaba presente en la gala, disfrutando de la noche, cuando de repente, al parecer, se percató de la presencia de la representante de Özge. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los testigos y los reportes que han salido a la luz, Serkan tuvo una reacción que fue descrita como una alucinación. Ahora, entendamos bien esto. Cuando decimos alucinación, no nos referimos a que Serkan haya visto algo que no estaba ahí. Más bien, se refiere a una reacción de sorpresa extrema, de incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba viendo o la situación en la que se encontraba. Imaginen la escena, una fiesta llena de gente, luces, cámaras, y de repente, tu cerebro te juega una mala pasada ante una persona específica. ¿Qué pudo haber pasado para generar tal reacción? Vamos a especular un poco porque esa es una de las partes más divertidas de este tipo de noticias, ¿no creen? Una de las teorías más fuertes es que la relación entre Serkan y Özge, más allá de lo profesional, podría estar pasando por un momento complicado. Quizás han tenido algún desacuerdo, una discusión fuerte, o tal vez hay celos de por medio. A veces las dinámicas entre actores, especialmente cuando comparten tanta cercanía en pantalla y los fans proyectan sus deseos de que sean pareja en la vida real, pueden volverse un poco tensas. Podría ser que la presencia de la representante de Özge haya activado alguna alarma en Serkan, o que simplemente la encontrara en un momento inoportuno, o quizás haya algún asunto pendiente entre ellos que ha explotado en ese instante. Otra posibilidad es que la representante de Özge haya estado en el evento promocionando algún proyecto nuevo para Özge, o buscando alguna colaboración que Serkan podría interpretar como una especie de competencia o incluso como una distracción para Özge. Sabemos que en la industria del entretenimiento, las agendas se cruzan, los proyectos compiten por la atención y a veces, las estrategias de representación pueden generar roces. Si Serkan tiene algún tipo de relación más allá de lo laboral con Özge, es posible que se sienta un poco descolocado al ver a quien gestiona su carrera en un evento donde él también está presente, quizás sintiendo que están invadiendo su espacio. También, y no podemos descartarlo, podría ser un malentendido. A veces una mirada o una palabra fuera de lugar, o una situación interpretada de forma equivocada pueden generar un drama innecesario. Quizás Serkan pensó que la representante estaba allí para un propósito específico que a él le molestaba, o tal vez ella se acercó a él con una propuesta o una pregunta que él no esperaba y su reacción fue de pura sorpresa. La prensa turca a veces exagera las cosas para vender más, y lo que para Serkan fue un simple gesto de desconcierto, para los titulares se convirtió en una alucinación. Lo que sí está claro es que este incidente ha añadido más leña al fuego de la relación Serkan-Özge. Los fans, que siguen cada uno de sus movimientos, están divididos. Algunos defienden a Serkan, diciendo que es normal que reaccione así si algo le incomoda. Otros, sin embargo, critican su actitud, sugiriendo que debería ser más profesional y maduro.
Y por supuesto, están los que aprovechan para avivar la llama de los rumores de un posible romance o, al contrario, de una enemistad secreta. La verdad es que hasta que ellos mismos no se pronuncien oficialmente, todo esto queda en el terreno de la especulación. Pero eso no nos impide disfrutar del misterio, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que la representante de Ozge estuviera en un evento exclusivo? Esto podría indicar que Ozge también estaba invitada, o que su representante estaba allí para networking y buscar oportunidades, como mencionamos antes. La exclusividad del evento implica que no cualquiera puede asistir, lo que le da un toque de importancia a la presencia de ambos, o al menos de la representante. Si Serkan sabía que Ozge podía estar allí, o que su representante tendría acceso, quizás su reacción fue más de anticipación a un posible encuentro incómodo. O tal vez precisamente su sorpresa fue porque no esperaba ver a la representante en un evento de este tipo, lo que podría indicar que las relaciones profesionales de Ozge son algo que Serkan tiene vigiladas. Analicemos la palabra alucina. Si bien la usamos coloquialmente para expresar sorpresa, en un contexto de prensa, puede sugerir algo más. Podría interpretarse como que Serkan se sintió abrumado, que perdió el control por un instante, o que la presencia de esa persona le causó un shock tan grande que lo desorientó. Si realmente la representante estaba allí para algo relacionado con Ozge, y Serkan tiene algún tipo de interés o preocupación sobre su carrera, su vida personal, o su relación con ella, entonces la reacción podría tener un significado más profundo. Y aquí es donde entra en juego la psicología de las celebridades. Cuando estás en el ojo del huracán, cada gesto, cada mirada, cada interacción es analizada al milímetro. Serkan, al ser una figura pública, está acostumbrado a este escrutinio. Sin embargo, este incidente parece haber trascendido la normalidad. Podría ser que la representante de Ozge sea una figura con la que Serkan tenga alguna historia pasada, o que esté directamente involucrada en alguna situación que le afecte a él de forma personal o profesional. Las redes sociales, como siempre, ya están tejiendo historias complejas, desde rivalidades profesionales hasta posibles romances fallidos o conflictos de intereses. Es importante recordar que hasta que no tengamos declaraciones directas de Serkan, Ozge o su representante, todo esto es información de terceros y suposiciones. Pero es precisamente esa ambigüedad la que alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene pegados a las noticias del mundo del espectáculo. ¿Qué secretos se esconden tras esa alucinación? ¿Hay algo que Serkan sepa y nosotros no? ¿O es simplemente un momento de debilidad ante una persona que le recuerda algo o le genera una incomodidad específica? Este tipo de eventos exclusivos son un caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Son lugares donde las rivalidades se exponen, donde las alianzas se forman y donde los secretos pueden salir a la luz. La presencia de la representante de Ozge en un evento de alto perfil, al mismo tiempo que Serkan, sin duda levanta sospechas. Si bien Serkan es un profesional, la reacción que se le atribuye sugiere que hay algo más allá de una simple coincidencia. Quizás, y esto es solo una idea, la representante estaba allí para hablar con Serkan sobre Ozge, o para informarle de algo, y su reacción fue de sorpresa o de desacuerdo. Otra perspectiva es la de la imagen pública. Los actores y sus equipos cuidan mucho su reputación. Si Serkan tuvo una reacción visiblemente alterada, podría ser interpretado de muchas maneras. Podría ser que esté tratando de enviar un mensaje, o que simplemente no pudo controlar su reacción ante una situación que lo incomodó profundamente. La prensa turca es conocida por su interés en las vidas privadas de los famosos, y este tipo de incidentes les proporciona material jugoso para sus portadas y programas. En resumen, lo que sabemos es que Serkan tuvo una reacción fuerte y sorpresiva al ver a la representante de Ozge en un evento exclusivo. Las causas de esta reacción son desconocidas y han dado pie a numerosas especulaciones. Desde posibles conflictos personales o profesionales entre ellos, hasta malentendidos o estrategias de marketing. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia ha puesto de relieve la compleja dinámica entre los actores y sus equipos, y la constante vigilancia a la que están sometidos por parte de los medios y el público. Y hasta aquí llegamos con este análisis lleno de intriga. Esperamos que hayan disfrutado desgranando este misterio junto a nosotros. Como ven, el mundo del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos, y siempre hay algo nuevo y emocionante que comentar. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la reacción de Serkan? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más sobre sus series y actores favoritos, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.